hemos acabado en Namor, último rey de Atlantis, que es la historia en la que le hacen un reboot, un retcon si queréis, le reescriben un poco el pasado para ver su arrogancia como rey, cómo cree que es ser un monarca, saltándose pues de las religiones y todas las reglas que encuentra, siendo muy... hay un momento que es muy platepes casi, vamos, como un tirano, un monarca. Y también vemos como la evolución, en este caso, de cómo se enfrenta a uno de los grandes sacrificios que tiene que hacer como rey, siguiendo la mística de Neptuno, cómo se descubre el gran secreto del Atlantis y de todo lo que son los reyes del mar, y decide pues pelear. Pero no decide pelear para ser el rey, decide para que los 7 bandos no decidan, para que no haya un rey. Así que básicamente se pelea con 7 ejércitos, los 7 ejércitos de todos los pretendientes. Y ahí está. La verdad es que a nivel de acción está muy bien, hay páginas muy muy guapas, realmente este dibujante de Davison me recuerda algunos momentos a Doug Mankey, aunque un Doug Mankey anterior un poco más marcado, ¿vale? Pero con menos detalle. Aún así, toda la serie, pues es que estos números están marcados por un par de números de muchísima acción, pero Jason ahora ha puesto mucho de crítica social a las tiranías, a lo que son las monarquías, pero también a casi cualquier totalitarismo. Hay momentos que obsesión por la teología, hay muchas cosas por aquí. Ahora no está últimamente mucho en esa línea y funciona, aunque el hecho de que vaya recordando el pasado con otro dibujante, podéis ver que es de otro trazo mucho más suave, más parecía a Paul Azaceta, el Lins, no sé, Adrian Lins creo que era el nombre. Pero aún así es que todo ese pasado que va recordando es un poco para establecer el por qué en su cabeza ser rey es lo que es, por cómo empezó. Y todo acaba pues en un nuevo Atlantis, en una nueva profundidad y en unos nuevos mundos. Recoloca a Namor donde debía después de haberlo él mismo desmontado y sonaron en Los Vengadores. Así que bueno, supongo que le debía al personaje eso de dejarle en un sitio un poco más. Pues la primera recuperación de Panini de historias clásicas de DC Comics ha decidido que se haga un Superman con los clásicos Action Comics de los años 50, ha hecho una selección y la ha dividido en partes. La verdad es que es un puñado de historias que, como era en aquella época la costumbre, no suelen ser continuadas, son aventuras únicas en un número y con páginas bastante cortas. Así que no es precisamente pues un tomo que cueste mucho leer, y al ser sueltas algunas la verdad es que son bastante hijas de su época y ahora quedan un poco ridículas, pasadas de fecha, aunque algunas son bastante interesantes por divertidas más que realmente por la cosa. Y bueno, añaden los World Finals, su primera unión con Batman, etcétera. No su primera, algunas destacadas, pero vamos, la aparición de Bizarro, la primera aparición de Brainiac, que no es Brainiac todavía, pero vamos a ver un poco las páginas. Ya os digo que es una selección, quiero decir, son un poco esto, está dividido pues en lo que son los primeros, lo que son los primeros personajes, cuando van incorporándose los parientes, todo el grupo de amigos de Superman, ya tienes la segunda hora aliado, la tercera parte que son los enemigos, todo va un poquito así. Está la cuarta, que es amigos, y va un poco, como podéis ver, pues es que es lo más clásico del mundo. Así todos son dos columnas de lectura, aunque haya viñetas horizontales completas o algunas lateralidades. No es muy canónico, no hay ninguna ruptura normalmente, y a pesar de que sí que vemos algunas cosillas que van apareciendo en esta época, como las líneas cinéticas sean más potentes, el hecho de aparecer varios personajes para las velocidades, no se ven realmente tampoco burradas dentro de lo que es la estética. Las aventuras, pues ya os digo, muy naif, muy divertidos. La familia de Superman, bueno, veréis aparecer la aparición de la botella, los Superboy, Kandor, los kryptonianos, un poco esa historia que se estaba dando. La aparición de Krypto, si alguien se queja, pues es que ya es de esta época, o sea que no nos digamos nada. Entonces, también en relación con Lois o con la aparición de Supergirl por primera vez. Vamos a ver muchas cosas aquí que son muy locas, pero es que claro, son los años 50, es muy muy diferente de lo que leemos ahora. Aún así, es que ya os digo que va a ser... Son aventuras en las que realmente, aquí es la primera aparición de Brainiac, que no se llamaba Brainiac en aquel tiempo, ya coleccionaba ciudades, empezaba con París, pues eso se descubría. Pero vamos, en aquel tiempo pues no era lo mismo, ¿vale? Era bastante diferente. Lex Luthor es uno de los enemigos que aparecen principalmente, pero no solo eso, también pelea contra mafiosos y a nivel de calle, lo que lo hace menos súper y más, digámoslo así, humano. Aquí es donde empezaba todo eso de que Superman es una persona y todo esto. Luego sus uniones con Batman, pues aquí vemos ver a Batman está lesionado, pocas veces verás eso, y Robin se ocupaba ya de ayudar. Pues una de las obras más interesantes dentro de lo que ha traído del Panini de DC es esta obra de Hiedra Venenosa, que no es un all-in, ¿vale? Esto viene justo después de realmente el Estado de Miedo y toda esa parte, 2022 o 23, ahora no me acuerdo, que contaba cómo después de ser la reina Hiedra caía
Hay un inicio que es un especial con el dibujo de Dani que está muy bien, pero luego ya venimos con Marcio Takara y este road trip que hace a través de... Es una road movie a través de Estados Unidos, en los que vemos, pues, primero la discusión, la separación de Harley y Hiedra por culpa de haberle salvado el culo, literalmente haberla dejado de ser la reina Hiedra. Pero en este más o menos movimiento ella lo que va es poseída por un hongo que va lanzando y extendiendo para intentar acabar con la humanidad. De eso va realmente, pues, todo el principio de este cómic. Luego vamos viendo, pues, esos flashbacks en lo que por qué lo hace, va saliendo. Y poco a poco les lo digo, este camino por la América profunda va descubriendo, pues, personas que se interesan por la naturaleza o cosas muy curiosas como esto, que es básicamente, sin serlo, es un servicio de mensajerías, es una Amazon de Amazon en la que se ve cómo funciona hay cierta pelea. Es bastante curioso esto de atacar a Amazon, un cómic, pero es Hello Willow Wilson, que él suele hacerlo bastante a su modo, todo lo de ver a la América. Pero aquí vemos una América muy cerrada, muy profunda, aunque hay partes que a mí me encantan, que son bastante terroríficas, no solo, pues, con monstruos y todo esto, sino con la revelación aquella de por qué Hiedra no sabe lo que es, por qué el Dr. Jason Woodrow, que aparece, el hombre floronico, ya ha cambiado, ha dejado de ser humano completamente para ser un monstruo, pero no solo a nivel de físico, sino a nivel de ya moral. Que el enfrentamiento acaba con Hiedra haciendo algo bastante peor aún, incluso que lo de Woodrow, y descubrimos que, bueno, tiene esos puntitos de terror, aunque al final, pues vemos, como os digo, a Harley, que es lo que mantiene un poco a esa Hiedra humana, y ese final de ¿qué pasará? También hay un especial que es el que inició a todo esto, la idea salió de ahí, pero vamos, ya os digo que la parte más terrorífica son literalmente lo de Woodrow, porque no el monstruo, sino por qué lo hace, que es el círculo virtuoso. Hace 2029 es la nueva incursión de Steve Orlando en el universo que está él mismo recreando desde que empezó con Spider-Man 2029. Este mundo ha cambiado mucho respecto al que se creó en los 90 y aquí ya se enfoca en el lado más cósmico, ¿vale? Con sus variaciones y sus cambios. Empezamos con Nova y con otros personajes, pero mientras, de fondo, vamos viendo las últimas páginas que van enfocando la historia principal, y es que Drácula tiene que volver a vivir. En este primer momento vamos a ver Nova contra simbiontes de veneno, la resurrección de Drácula, y a partir de aquí ya os digo, cada número es una historia, pero lo de Drácula siempre completa. Después vemos el nuevo Star-Lord del 2029, que, bueno, viene de Wakanda imperial, que se formó en el espacio, lucha contra un sol vivo. La historia es muy de acción, funciona cada numerito autoconclusivamente, recuerda o recoge algo del antiguo universo Marvel para volver a recrearlo en el 2029 tan cambiado. El Red Hulk que aparece, pues viene, por ejemplo, de Ego, pelea contra Terrax, es todo muy cósmico, heraldos de Galactus reescritos y reconvertidos, ya que aquí hay muchos de estos personajes que no han aparecido, así que no los hemos visto, y Orlando aprovecha para cambiarlo mucho. Lo mejor, el dibujo de Elsham y algunos otros que le acompañan. La versión de Silver Surfer, por ejemplo, es muy curiosa porque no la crea Galactus, no hay un Galactus por aquí rondando, sino que en realidad es una especie de Johnny Blaze, porque lo que hace es un pacto con Mephisto para sobrevivir. Se dedica a recuperar no planetas que alimentar a Galactus, sino almas de gente que muere. Ya os digo que es muy diferente. Y el último número, que es el especial ya, que concluye toda la historia de Drácula, es el Drácula que anteriormente, de los monstruos que habíamos visto con Orlando, hemos visto cómo fue lanzado al espacio para ir a su planeta donde están todos los vampiros, pero al no llegar aquí se ve involucrado en un planeta que es casi esclavitud, y el tío lo conquista como conquistador que es. Al final salen muchos diseños y muchos de los cambios con Pete Boots, que hizo los diseños de los personajes nuevos, de Red Hulk, del nuevo Star-Lord. Es muy curioso de ver porque añade un poquito de fondo. El nuevo Silver Surfer, cuando explica un poco cómo funciona, es muy chulo. El nuevo Drácula, pues bueno, es que pues la nueva serie de mística dentro de la franquicia mutante es todo lo contrario a lo que habíamos vivido en la época de Krakoa. No hay nada de superhéroes. En realidad es una pelea entre agentes secretos y agencias secretas. Es básicamente mística, dando vueltas y girando alrededor lo que es su pasado. Parece ser que una especie de venganza o de búsqueda de la persona que mató a su mujer. Pero todo se retuerce. De hecho, casi todo el cómic es una excusa para incluir a Nick Furia en todo el asunto y recrear todas esas peleas y persecuciones que podríamos ver en películas de espías clásicas, ¿vale? Esto es muy, en algún momento funciona muy como Forsyth y todos estos autores. ¿Qué ocurre? El dibujo y el guion es de Declan Shalvey. Shalvey es un guionista bastante muy pulido, que le gusta mucho esconder todo lo que está haciendo para realmente hacerlo aparecer, y su dibujo es espectacular, simple, y cuando digo simple me refiero a que nunca busca complicar las páginas, siempre busca la narrativa y el efecto cuando es necesario, a base de un buen dibujante de acción. Lo mejor es que Centinelas, la serie, esta miniserie que también apareció, se mezcla aquí y te explican por fin
¿Qué narices hacía Magneto en la serie de Centinelas en ese pueblecito? Y no era tal personaje, no era Magneto, ¿vale? Eso se explica aquí, queda un poco raro, pero bueno, es la mejor forma de verlo. Aún así, esto es para recuperar al Nick Furia clásico espía, porque lo habíamos perdido como hombre en el muro, en aquel especial que su padre dejaba de ser vigilante, etcétera. Y aquí lo recuperan ya como agente normal y recuperan a S.H.I.E.L.D. en esta lucha entre agencias. Bueno, vamos a ver la mística más violenta, más callada, más peligrosa. De algo matando niños. Me gusta bastante porque en este caso no es una historia larga, no es continua, no se va de tomo a tomo o es un tomo completo. En realidad es el final y el principio de pequeñas historias cortas. Acaba una historia y luego pasa un montón de historias cortas que me encantan porque te habla de la caza rápida y directa de monstruos, pero también el cómo funciona y sobre todo continúa todo el problema que tenía por haber muerto su mentora. Vemos la relación que tiene, la gente como ve de fuera una cazadora de este tipo sin ver los monstruos, su relación con los niños. Vemos cómo actúa ella, o sea, cómo es una persona no en un solo caso, sino en varios de ellos. Bueno, de Lera se salen algunos momentos de página, ya lo sabéis. Pero claro, veis personajes que no pueden ver a los monstruos, que no saben lo que ocurre, tampoco se enteran de nada. Estás en el punto de vista de esas personas totalmente atrapadas en el lío. Es muy divertido ese punto y también explica mucho de cómo funciona toda la sociedad o cómo ven el mundo más allá de la sociedad todo esto. Igual que encontrar la herida, todo esto. Todos dirán que son capítulos de transición de relleno, pueden decirlo, pero en realidad te dan muchísimo mundo y te explican cómo funciona el mundo para un cazador, cómo ellos viven, pero cómo los ve el resto. El capítulo del psicólogo permite a Tynion básicamente el echar afuera la idea de esta mujer es fría, no ha tenido problemas, ha muerto su mentora, pero consigue echar fuera de todo esto lo que ella estaba dando, ese problema de haber tenido una mentora a la que quiso una familia después de haber perdido a su familia y que de repente todo fuera diferente. Pero tienes que pensar en cómo acabó todo y qué pensaba de Jessica. O sea, es una serie de historias cortas que a mí me gustan mucho porque te dejan ver cositas, detalles del personaje que no pueden sacar una historia larga, que se centran en algo más potente. En este caso son los pequeños detalles de la historia, que se ven muy bien. Otra vez vuelven a meter un montón de portadas de algunos autores pues geniales. Aparte de Lera y Miquel Muerto, hacen un gran trabajazo. Es que Nick Cage o Vera Yailey por aquí siempre es un lujazo. Ya os digo que Hay algo matando niños sigue siendo una gran serie. Quizás ha bajado un poco el pistón para aprovechar el descanso, pero sigue funcionando muy bien. Pues segunda parte de Pendragon. Me sigue pasando lo mismo que con la primera. El dibujo, pues sí, está bien, me mola, es muy BD europea, muy fantástico, está muy guapo, pero la historia ya no es que esté alejada ya de todos los temas de Arturo, los mitologías, ya no os digo ni la gaélica, me podría ir a parte de Mallory. No es la lejanía de todo eso, es el intento de crear con toda esa base una nueva especie de historia leyenda, pero metiendo mitos célticos, algo de britones. Es que meter los cimbrios como... me cuesta porque realmente no es que todo lo que pongan sea desconocido o nuevamente interpretado, es que es una forma de recoger pedazos, unirlos y pegarlos con unos cambios y unos desarrollos que no están mal. Pero seamos sinceros, es la historia de Arturo intentando reconvertirla en algo fantástico con tonos históricos, supuestamente, que no los tiene porque tampoco es histórico, es que no me convence. Y aún así el dibujo me parece una maravilla, eso os lo digo, que está muy bien. Tiene aquí una obra que a nivel de imagen es brutal. Pero a ver, en estos dos tomos al final para sacar a Excalibur o Calibur, como quieran llamarla, porque dicen el nombre de Celta, no sé. Pues aquí tenemos un clásico que está recuperando Dolmen, la saga de los Boniato, de Benito Boniato. O sea, van a sacar toda la obra de los hermanos Fresno, que era muy diferente al Bruguera que veíamos. Esto salía en Zipizape, pero era mucho más parecido pues, a lo que veíamos en Francia. Eran muy seguidores de la BD francesa, de Franklin y compañía. Hay más detalles en todos estos cómics, incluso a nivel de trajes cuando habla de la saga Boniato, porque la saga de los Boniatos es la parte en la que habla de su pasado. O sea, supuestamente un Benito Boniato del futuro habla de su pasado y va contando sus personajes. Es una de las historias largas que tiene, no son muchas. La otra, ya la de deportes aparece después, pero realmente no había tantas sagas largas de Benito Boniato. Como veis, salían los especiales. Benito era un mal estudiante. De hecho, era raro porque no era un niño, no era un adulto que hiciera gracia a los más jóvenes, sino que realmente era un adolescente que estaba acabando el instituto y iba para la universidad. No, perdón, en la universidad ya había pasado la adolescencia, estaba en la universidad y era un adulto, tenía problemas de semi-adulto. Era muy diferente y los hermanos Fresno hicieron un humor pues, muy bruguera, había mucha salida rara de tonta. Esta es la última obra larga, ya os digo, que es la parte de los deportes, que responde mucho, realmente casi, para que lo entendáis, un poquito a lo que hacía Mortadelo y Filemón en los mundiales, en el baloncesto y todo esto. Pero el toque ese de realismo, que no de realismo, sino de acercarse mucho más a la BD, con más detalle, más potencia. Pues HarperCollins ha rebajado Los bosques de Siberia de precio, ahora vale 7 euros. Y es una obra que a mí me gusta mucho
por el tema ya de lo que es la imagen, ¿vale? Es un montón de dibujo de ambientes de bosque, de Siberia, lo que es toda la tundra, todo esto. También, como ocurre en bastante tiempo, vemos pues lo que son las estaciones en un lugar tan al norte, cómo sobreviven. Hay mucho, en esa novela había mucho de supervivencia y de situaciones extremas, pero siempre desde un punto de vista bastante amable o bastante sociable. La gente que está en esos sitios extremos acaba relacionándose mucho, pues porque no hay mucha más gente. La novela de Sylvain Tesson es muy parecida, bueno, novela, es una especie de historia biográfica. Ya os digo que está estéticamente es muy muy buena, me encanta el dibujo que tiene, pero sobre todo por toda la calidez y la humanidad que destaca de la obra. No he leído la novela, pero vamos, aquí el cómic me parece que es maravilloso, es una cosa muy bonita. Y también encuentro que es totalmente contrario, por ejemplo, a aquella película que era una novela de un tío que acabó muriendo, se fue a Alaska a vivir y murió en un autobús que estaba por ahí perdido, que era casi un hombre que se quería descubrir a sí mismo, era casi metafísico, filosófico, extraño. Esto no, esto es más realista, es un tío que siempre quiere la soledad, quiere un estado diferente. ¿Qué ocurre? Este funciona, ese aquel in the Wild que se llamaba, pues resultaba más muy americano. Esto es mucho más europeo, más cercano a lo que podría ser cualquier persona normal nuestra, que lo que es americano, que encuentra el zoom de vivir en el campo porque lo salvaje es lo mejor. Si no podéis leer. Pues otra novedad de James Tynion IV, que lleva ya no sé cuánto escribe, está empezando a ser eterno. En este caso es uno de terror sobre una casa encantada y una pues, historia de fantasmas. En algún momento tengo que decir que me ha recordado 13 fantasmas, a la vieja película, bueno, a las dos viejas películas, no sé si sabéis que antes de la película de los 90, pues 90 no, 2000 ya, perdón, 2000 y poco, ya había una versión anterior. Es el dibujo de Christian Ward. A mí me gusta mucho Christian Ward, no se pone a dibujar monstruos y cosas extrañas. Pero mientras su narrativa intenta ser muy experimental y en algunos momentos esta splash page funciona muy espectacular a la hora de visualizarla y ya está, o sea, es muy bonita de ver. Tiene cosas muy chulas, pero realmente es un tío que sus personajes, sus gestualidades se hacen monótonas muchas veces y no termina tampoco de ser tan expresivo, cambiar tanto, producir tantos efectos. Star está muy bien, dibuja muy bien, todo lo que queramos, arte digital, su estilo, pero a mí no me termina de convencer aquí. Sí, sus monstruos, los fantasmas, pero no todo. En cuanto al guión, es una historia de casa de fantasmas. Realmente es bastante predecible en muchos momentos. Tiene cositas pues, que no dejan de ser muy tópicos. Tynion está bien, pero parece que es una obra en la que ha decidido un poco manejar todo esto que le gusta de películas clásicas, poniendo ese toque un poco extrambótico actual. Trata más realmente sobre familia, sobre responsabilidad y sobre un poquito el cambio. Pero ya os digo, el dibujo es espectacular a la hora de verlo, pero a la hora de hablar narrativamente es bastante, no voy a decir pobre, pero sí que no impresiona gran cosa. O sea, esperando algo tan... No sé, esperaba bastante más de este cómic y se ha quedado una cosa muy normalita. Pues tenemos un nuevo cómic de Godzilla que está de moda. Me encanta esta portada de Arthur Adams porque, a ver, Arthur Adams es muy fanático de Godzilla, no sé si lo sabíais, le encantaba. Ya dibujó en sus días, en los 90, al personaje. Son una serie de historias cortas con James Stockow, por ejemplo, y bueno, muchísima gente está dando y está por aquí. Pero vamos, la cosa, son historias cortas de algunas como esta primera más humorísticas, un poco más paródicas, pero que recuerdan al Godzilla original, ¿vale? Estamos hablando del Godzilla desde sus inicios, más o menos va recordando años a años, 70, van avanzando, 80, todo esto, al Godzilla de la Toho, o sea, al japonés. No vamos a ver al de las películas nuevas, al de King Kong, ni nada de esto. Es el Godzilla original que atacó Japón, que después se convirtió en un poco defensor de Japón frente a otras bestias. Pero son personas que han vivido o han aprovechado de alguna forma, en este caso es esto de aprovecharse Godzilla, y algunas pues son un poquito más, en este caso queda más sentimental, más emotiva, de qué es Godzilla para los testigos, para los que sobreviven, incluso para los que intentan, en este caso por ejemplo es un niño, lo ves desde el punto de vista infantil, Godzilla aparece su superhéroe favorito para pelearse. No vamos a ver imágenes nuevas, es el Godzilla barrigón típico, y luego pues la supervivencia, hay mucho de esto, de hacerlo bien para hablar de historias de kaijus sin kaijus casi. Hay muchos autores en cuanto a dibujo, algunos mejores, otros peores, pero os digo que como es el de la Toho, no esperéis ver espectacularidad tipo Marvel, como sus cruces ahora con Godzilla o lo que ha habido con otras series superheroicas.
Y aparte hay algún momento muy social de pelear después de un gran desastre y que cambiarlo todo. Godzilla es casi un catalizador de cambios hasta sociales. Las portadas son muy guapas, eso sí, tengo que decir, las portadas, este arte original mola porque ya veis todos los japoneses en diferentes formas y todas sus versiones que hubo. Es curioso, no está mal.